Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos conocer la palabra y estudiar la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender este corto estudio que vamos a estar dando sobre cómo es efectivo los dones espirituales en la iglesia, y que tú te glorifiques, Señor, en todo lo que estamos enseñando y guiando en esta tarde, ya noche, Padre. Te damos gracias, Señor, por medio de tu Espíritu Santo podamos nosotros dar el estudio, aprender y que podamos poner por obra lo que vamos aprendiendo para la gloria tuya. Te damos gracias por todo, Señor. Como siempre decimos, te damos gracias por lo bueno y por lo malo, y te pedimos, Señor, siempre perdón, porque siempre de alguna manera fallamos, Señor, muchas veces fallamos. Y realmente te pedimos, Señor, que tu gracia esté sobre nosotros y que sigas derramando tu gracia sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, aquí hemos cubierto en la introducción, ya hablamos sobre el tema, ¿verdad? Aunque todos los creyentes han recibido el don del Espíritu Santo, las Escrituras señalan a Dios dando ciertos dones especiales a individuos para el cumplimiento de tareas específicas. Eso hablamos, ¿verdad? Estoy repitiendo esto para que podamos entrar en el tema. También dice, un don espiritual puede tener la intención de equipar su receptor para una función específica a cargo asignado. Aquellos que son equipados de esta manera necesitan el poder habilitador del Espíritu Santo para realizar sus tareas asignadas. Los dones espirituales, hermanos, son una cosa y las habilidades son otra. Eso es un punto importante que tenemos que entender. Por ejemplo, el tocar guitarra es una habilidad, pero yo no tengo el don de tocar guitarra. Eso es un error si estamos hablando de dones espirituales. El cantar es una habilidad, pero yo no tengo el don de cantar, por ejemplo. Yo no tengo el don de cantar. Eso es una habilidad que se desarrolla, o mucha gente dice, no, es que yo eso lo trae en la sangre. Nadie trae nada de la sangre, hermano. Lo que ocurre es que muchas veces desde pequeño, muchas veces escuchamos la música y comenzamos a tomar atención, y cuando nos toca quizás aprender, pero aprendemos más rápido, mucho más rápido, y alcanzamos la habilidad de tocar un instrumento. Pero nadie nace con la sangre llena de guitarra y de piano, cosas así. Todos tenemos que enseñar, tenemos que practicar, tenemos que aprender, alguien nos va a enseñar. Y hay personas que tienen las habilidades, ¿será?, más pronunciadas en ellos, ¿será?, tienen muchas más habilidades para aprender un instrumento que otro. Eso tiene que ver muchas veces con el oído. Hay personas que tienen el oído defectuoso. Eso quiere decir que ellos no saben que cantan feo, pero cantan feo, porque ellos no se dan cuenta que tienen el oído defectuoso. Entonces, hay personas que tienen el tiempo defectuoso. Hay personas que aplauden así y van cogiendo el tiempo, pero hay personas que tú le das el tiempo y se pierden y van. Entonces, pues, se pierden porque no tienen tiempo musical. Eso son cosas que se desarrollan. Muchas veces tienen que ver con defectos también en el oído. La persona puede tener un defecto en el oído y no tener la capacidad de poder mantener un tiempo musical. Pero eso son cosas que se aprenden. No son dones espirituales, no son dones de aprender a tocar guitarra, no son dones de cantar. Esos no son dones. Los dones espirituales son varios que la Biblia nos menciona y tienen que ver con el Espíritu Santo. Por eso son dones dados por Dios a través del Espíritu Santo y son para una función específica. Dijimos también en los ejemplos de dones asignados, hablamos de los profetas. Yo no sé dónde me quedé, hermanos. ¿Alguien me puede decir? Porque hablamos de los reyes de Israel. Hablamos de Ciro también. ¿Se acuerdan de Ciro? Que Dios lo usó a Ciro. Y no que le dio el don de algo, le dio la capacidad a través del Espíritu Santo para ser rey o para ayudar a Israel, en este caso de Ciro. Así pasó con los reyes, ¿verdad? Dios le dio la capacidad para ser reyes. Por ejemplo, Saúl fue un rey, ¿verdad?, que el Espíritu Santo le dotó la capacidad para poder ser rey. Ahora te dirás, pero entonces ahí le dio capacidad, sí, el Espíritu Santo dio capacidades para ser usado por Dios por medio del Espíritu Santo. En aquel tiempo
no sé si usted se acuerda que estuvimos hablando que en los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba en todas las personas, ¿ok? Iba a las personas y los usaba el Espíritu Santo como profetas, e incluso el Espíritu Santo usó a personas que eran carpinteros, que eran constructores, para hacer el templo, y el Espíritu Santo los capacitó para hacer el templo. Quiere decir que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tenía funciones de capacitar para la función que iban a ejercer, pero los dones, por ejemplo, el profeta recibía dones de Dios para poder llevar la palabra y recibía la palabra del Señor. Eso es lo que nos va mostrando. Creo que hasta aquí fue que llegamos. Dios da poder a líderes y reyes con su espíritu. Eso Dios le da poder para poder ejercer la función de reyes y en el caso de líderes para poder ejercer su función. No sé si ahí, ese fue el último que vimos, ¿no? ¿Alguien puede tener? Nos acabamos de ver a Ciro, que era un inconverso, y Dios lo usó. Entonces ese que viene ahora, entonces. Ese no lo vimos. Vamos a buscarlo entonces. Aquí Dios da poder a líderes y reyes con su espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo, no vamos a tocar específicamente los dones, pero sí quiero decirle que los dones están repartidos entre la iglesia para hacer funcionar la iglesia. Así que nosotros vamos a tener, voy a tratar de llevarlos a que ustedes puedan entender cuáles serán los dones que se usan espiritualmente para la iglesia y poder funcionar en medio de la iglesia, esos dones espirituales. Vamos a buscar Reyes, número 27, 18. ¿Quién lo tiene? ¿Lo leo? Sí, por favor, hermano. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Exacto, ya hasta ahí. En ese caso, está hablando de Moisés, que le da Dios órdenes a Moisés que busque a Josué, el hijo de Nun. Usted sabe que ese fue el que sustituyó a Moisés. Y le dijo: varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ahora, aquí vemos, hay que notar algo. Vamos a ver quién. Espérate un momento. Vamos a notar, a ver quién me puede decir, en este caso, algo bien importante que está en ese pasaje. Yo quiero que los hermanos que llevan tiempo y algunos hermanos entienden esto. ¿De qué espíritu estaba hablando? ¿Del espíritu de Dios? Vamos a ver. No, espíritu de Varón en el cual hay espíritu. ¿De qué se está refiriendo ese espíritu? malo. ¿Ah? Espíritu malo. Espíritu malo. No, Espíritu de No, pero fíjate, si dice espíritu malo, puede ser que haya un espíritu malo. Hay gente que tiene, pondrás tu mano sobre hay gente que tiene el espíritu malo. Pero fíjate, y pondrás tu mano sobre él. Pero no, mire, interesante, hermana, que usted vea eso. Usted está viendo en el punto de vista de que él está poniendo las manos porque tiene un espíritu malo, ¿verdad? No, es interesante, pero ciertamente no es así. Las manos se ponían sobre las personas para transmitir precisamente las capacidades y orar por esa persona para que pudiese ejercer la función que Dios le estaba llamando, ¿sí? de hecho, Josué puede ser el sucesor de Moisés. Exacto. Entonces también vemos la misma situación cuando Eliseo le pide a Elías, ¿verdad? Quiero una doble porción de tu espíritu, como si él fuera el capacitado para dársela, ¿verdad? Pero él podía pedir a Dios que le diera permiso de pasar. Estos casos son diferentes. El caso de Eliseo, ¿verdad? Eliseo, el caso, todos estos hombres eran hombres que Dios llamaba. El caso de Moisés, Dios lo llamó. Y entonces él va y pone la mano, le dice: pondrá tu mano sobre él. Ahora, yo quiero explicarle esto porque es un punto importante. Cuando la Biblia habla, varón en el cual hay espíritu, lo que está hablando es que había unas capacidades de liderazgo en Josué. O sea, el espíritu de una persona, cuando habla del espíritu de una persona, es lo que la persona es.
cuando nosotros decimos ese tipo tiene un espíritu malo, como dice la hermana, es que esa persona tiene algo malo, ¿sabe? Tiene un sentir malo, es una persona que hace cosas malas, es una persona que tiene un espíritu malo y definitivamente está dominado por Satanás y por los demonios y tiene un espíritu malo, está completamente espiritualmente, es una persona con maldad. Pero aquí lo que está queriendo decir el pasaje es que el cual hay espíritu, se refiere que en este caso era un varón escogido por Dios para ejercer la función que le correspondía después para ser sustituto de Moisés. Por eso Dios lo llama y le dijo, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Qué tipo de espíritu? Espíritu correcto. Aquí no está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué no está hablando del Espíritu Santo? Si estuviera hablando del Espíritu Santo, ¿qué había? Mayúscula. Esta letra sería mayúscula. Porque en la Biblia, cuando usted ve la palabra espíritu con la letra mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Nunca se olvide de eso, siempre hay que tenerlo claro. Y pendiente. Bien, entonces aquí lo que nos está diciendo la Biblia era que había gente realmente que Dios llamaba porque veían ellos un espíritu correcto. Y en el plan de Dios, Josué estaba en el plan de Dios. Ahora nosotros tenemos que entender algo, claro, que siempre lo hacemos y es importante entenderlo. Dios es soberano, Dios es omnipresente y ¿qué más? Omnisciente. ¿Es así? Sí, Omnisciente, ¿qué significa eso? que todos lo saben. Que todo lo sabe. Omnipresente, ¿qué significa? Está donde quiera. Dios está en todo lugar. Así que Dios es omnipresente y omnisciente. Eso es un punto importante. Así que Dios sabía quién era Josué desde que estaba en el vientre de la madre y sabía que era un escogido para hacer la función que iba a hacer. En el caso de lo que está haciendo Dios con Moisés es diciéndole llámalo porque este es el hombre que yo quiero que te va a sustituir. Y de esa manera Dios llamó a todos los hombres que él tenía en su plan. Nosotros no podemos a Dios buscando hacer casualidades. ¿Sabes? Dios no está como nosotros. Déjame ver a quién busco aquí. Déjame ver así como lo hacemos nosotros. Dios no es así. Dios tiene un plan establecido y su plan se va corriendo por el mundo y todas las cosas van cayendo en el orden que Dios la estableció. Porque Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él sabe todo lo que va a ocurrir. Nosotros no sabemos. Pero Dios sabe todo. Y quiere decir que nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero Dios sí lo sabe. Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Para nosotros estamos limitados. Nosotros no sabemos qué va a pasar y estamos limitados en tiempo. Dios no está limitado en tiempo. Dios puede estar en el presente como también puede estar en el futuro. Les digo, en el pasado. Puede estar en el presente, en el futuro, en el pasado. Porque para Dios no existe tiempo. Para nosotros sí. Pero para nosotros el tiempo de ayer ya no lo podemos recuperar. Pero Dios puede volver a ayer. Porque Dios es Dios, hermano. Y Dios es soberano y para Él no existe el tiempo. Muy bien, entonces vemos ahí, en ese caso, cómo este caso que está hablando de espíritu, está hablando de las capacidades de Josué, el cual está siendo llamado específicamente para una labor. Por eso es que nos dice el estudio y nos habla de que ese era el propósito de Dios, buscar gente para poder llevarlos a su propósito. Y este es el caso de lo que Dios está haciendo con el caso de Josué. Asimismo, Dios llamó a muchas personas, ¿verdad? Nos vamos a ver también en este estudio. Vamos a ver si nos da esto corre, porque está la computadora como dando problemas. Ok. Aquí y aquí. Ok. No quiere salirse de ahí. Vamos, avanza. Yo tengo siempre algo previsto, ¿verdad? Por si acaso pasa esto. Siempre traigo el alfa que tiene todo esto, yo lo tengo metido aquí. Así que en ese sentido vamos a seguir estudiando todos esos pasajes bíblicos que nos hablan precisamente de los dones espirituales. Déjenme buscarlo aquí un momento. Aquí para poder ver en lo que esto se decide a resolverse, porque le voy a poner acá, a ver. ¿Ah? Sí. No. Voy a tratar de buscar los pasajes bíblicos, yo los tengo aquí. Ok, perdónenme un segundo, hermanos. Muy bien.
muy bien. Estamos hablando del pasaje bíblico que habló sobre, déjame chequear aquí. Okay. Ok. ¿Cuál es el que estamos viendo ahora? ¿Es? Número 27, 18. Ok, vamos a buscar Jueces capítulo 3, verso 10. Jueces capítulo 3, verso 10. Así que Dios da poder a los líderes y los reyes con su espíritu. En este caso, aquí cuando ponían las manos, ahí venía el poder de Dios sobre Josué y fue sucesor de Moisés. Y José tenía miedo y Dios le habló para poder darle fuerza, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas para que pudiese hacer la función. Jueces, vamos a buscarlo aquí. Jueces, capítulo, ¿qué dije? 3:10. Ok, vamos aquí. ¿Quién lo tiene por ahí? El Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim y reposó la tierra 40 años y murió Atoniel, hijo de Serás. Así que este Atoniel dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y este se convirtió en un juez, juzgó a Israel, que decir que se convirtió en un juez, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Así que este hombre recibió de parte de Dios la capacidad para poder ejercer como juez. De esta manera trabaja el Espíritu Santo. En el caso de levantar líderes, Dios los capacita, los guía y le muestra el camino. Pero cuando dice que el Espíritu Santo vino sobre él, es que él recibió la capacidad para reinar. Quiere decir, hermanos, que cuando estamos en la iglesia y alguien recibe los dones espirituales, en este caso vamos a verlo ahorita en el Nuevo Testamento, esto está pasando en el Antiguo Testamento. Quiere decir que en el Antiguo Testamento funcionaba así. Dios capacitaba a los reyes, capacitaba a los líderes, los capacitaba para ser reyes, para ser soldados, y como el caso de Saúl y como el caso de este varón también, Dios lo capacitó, el Espíritu vino sobre él y los capacitaba. ¿Qué espíritu? Pues entonces vemos la palabra espíritu con mayúscula y quiere decir que era el Espíritu Santo que venía sobre esa persona y lo capacitaba. Entonces el profeta también recibía el Espíritu de Dios y Dios lo capacitaba para profetizar y hablar las cosas futuras. Entonces quiere decir que en todo el tiempo, en ese momento, era capacitación para ejercer una función en medio de su reinado. ¿Cuál es la diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Perdone, con relación a eso. Que en el Antiguo Testamento... Ajá, te voy a decir algo, hermano. No, pero está bien, hermano. Ahora en día, pues estamos capacitados porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Está en nosotros, la diferencia. La gran diferencia en el Antiguo Testamento Dios los capacitaba, no a todos. Ajá. ¿Verdad? El que iba a ser líder, Dios lo capacitaba. Exacto. Como capacitó a Moisés, como capacitó a Josué, como capacitó a todos los reyes, ¿verdad? A los profetas. O sea, era diferente. Pero cuando ya Jesús vino a morir en la cruz, todos fuimos ya diferentes. Ahora el Espíritu está en nosotros. Exacto. Y ahora podemos hacer función como esos grandes hombres. Sí, nos disponemos a Dios. Exacto. Y de veramente nos entregamos a Él y le pedimos a Dios, Él nos capacita. Porque el Espíritu
Ya está en nosotros. La diferencia, por supuesto, era para habilitar para una función, para profetizar, para llevar la palabra de Dios, para todo eso. La diferencia, como dice el hermano, en el Nuevo Testamento, Dios, el Espíritu Santo, habita en nosotros, tiene la función de sellarnos. De sellarnos, esa es la función del Espíritu Santo, de consolarnos, de capacitarnos, ¿verdad? Y entonces, y de partir los dones espirituales. ¿Ok? Quiere decir que cuando nosotros estamos en el Nuevo Testamento, todos nosotros, se supone que si tenemos a Cristo, todos los que estamos aquí, tenemos el Espíritu Santo. Porque nos selló. Ahora, ¿para qué nos selló? ¿Cuál es el propósito de habernos sellado? ¿Y qué significa sellar? Es una propiedad, somos propiedad de Dios. Eso es una propiedad, exacto. Somos una propiedad de Dios. Haz de cuenta como si vamos a ver las escrituras de un terreno. Vamos a lo secular. Sí. Ahora en lo espiritual, el sello significa eso, que ya no nos ceñimos nosotros, sino que Dios nos ciñe a nosotros. Exacto. Ya no hacemos lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere que hagamos. Ya somos del Señor. Somos del Señor. Y ahora estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, fue una promesa de ser sellados para que para la eternidad. O sea, fuimos sellados para la eternidad. Ahora, este sello no se quita. Es un sello del Espíritu Santo. Ahora, alguien podrá decir, ¿podrá quitarse el sello? Dios nos separó para Él y Dios nos va a guiar y nos va a sostener y nos va a, como dice, preservar. Nosotros vamos a perseverar, pero Dios nos va a preservar. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Hermana Nueva, ¿cómo usted cree? ¿Cuál es la diferencia entre preservar y perseverar? Perseverar es que si seguimos constantemente, ¿Y preservar? que estemos. Muy bien, eso es bien importante. La función son diferentes. Ella dice una importante. Eso siempre tiene que estar en nuestra mente claro. Perseverar. Perseverar somos nosotros. Nosotros tenemos que seguir, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que luchar contra el pecado, tenemos que luchar contra la maldad, tenemos que buscar el rostro del Señor, tenemos que pedir perdón, tenemos que levantarnos, y tenemos que ir a la iglesia, tenemos que aprender en la iglesia la palabra. Y estamos en eso, estamos perseverando. Pero preservar es la otra palabra que usa la Biblia. Preservar lo hace Dios, no lo podemos hacer nosotros. Preservar es cuando tú preservas algo, tú lo cuidas, tú lo guardas, estás preservando. Entonces la Biblia habla de que Dios nos preserva. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo que nos redarguye. Por medio de las pruebas, nos preserva, nos va enseñando, nos va capacitando el Espíritu Santo. Y Dios nos va preservando. ¿Por qué? Porque Él nos selló. Hay un sello del Espíritu Santo, de la promesa, y ese sello es que nosotros, hermanos, hemos recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Quiere decir que nosotros ahora podemos fallar, sí, hermanos, a veces fallamos, pero Dios nos preserva, Dios nos levanta, Dios nos redarguye, nos sentimos heridos, tenemos que venir al Señor, nos levantamos y seguimos hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos está preservando. Nos perdona el Señor para seguir hacia adelante, porque Dios sabe que somos débiles. Así que nosotros tenemos que entender ese punto espiritual de lo que es la palabra de Dios, y cuando nos habla de que Dios nos está preservando, dice el apóstol Pablo, porque Él me preserva hasta el final, porque Él va a completar la obra que comenzó en mí. ¿Ok? En ese proceso nosotros tenemos que perseverar, tenemos que permanecer firmes, tenemos que seguir aprendiendo, y a la medida en que nosotros vamos perseverando, el Señor sigue preservándonos. ¿Cómo nos preserva? Por el Espíritu Santo. Usa el Espíritu Santo, nos redarguye, nos levanta. Y tenemos que oír la voz de Dios a través de la palabra. Y a través de la palabra vamos aprendiendo, creciendo y siendo preservados por Dios. Ese es el punto, ¿verdad?, de lo que la Biblia nos quiere enseñar. Vamos a ver si esto se resolvió. Ok. Muy bien, vamos a buscar otro pasaje ahí mismo. Mira, le dio la gana de... Ok, vamos a buscarlo aquí. Aquí los pasajes que tenemos estudiando. Números. Ahora,
Jueces, vamos a buscar ahora, vimos el 6, ¿cuál fue que vimos? El 3:10, ¿verdad? El 3:10 y después vimos vamos a ver el 6:34, vamos a ver quién lo tiene. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los aviseritas se reunieron con él. El Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Bueno, Gedeón era un gran hombre de Dios. Era un hombre que estaba de la guerra y estaba preparado y había sido capacitado. Pero dice que entonces vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón. ¿Usted sabe quién es? ¿Sabe qué pasó con Gedeón? Esa es la historia del hombre que siempre estaba buscando señales. Siempre estaba buscando señales. Era un problema este hombre, hermano. Sí, gracias a Dios, Dios le puso una mujer al lado para que pudiese echar para adelante el pueblo de Israel. Pero Gedeón era un hombre que estaba buscando siempre señales. Tenía que haber señales. Hasta se quitó como diría yo, como si fuera el saco y lo tiró y dijo que se amanecía mojado. Entonces era Dios que estaba hablando. Pero el saco se había mojado. No, pero ahora buscó un montón de señales antes. Siempre estaba buscando señales. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los difícil de leer, la nena también se le fue. Abieseritas se reunieron con él. Dios capacitaba a estos hombres para que fueran guerreros y pudieran avanzar en la guerra. Pero Dios estaba con ellos, hermanos. Pero Dios los capacitaba para guerrear. Mire, hermanos, vamos a plantear esto de esta manera. Ahora mismo, en este mismo instante, Israel está en guerra, ¿verdad? Benjamín Netanyahu, exacto, ese es el nombre. Él está buscando estrategias para acabar con Gaza, que esas son estrategias de guerra. Si hubiese estado Benjamín Netanyahu, hubiese estado en la presencia de Dios y hubiese estado en este tiempo, Dios lo capacitaba para guerrear contra Gaza. Ahora te dirán, ¿no lo capacita ahora? Benjamín Netanyahu no es cristiano, hermano. Ellos están allí peleando como el pueblo de Dios y Dios está con su pueblo, ¿verdad? Porque Dios ama a Israel y Dios defiende a Israel y todo el mundo dice eso. Pero, hermanos, realmente la estrategia que están buscando, muchas de ellas no le están resultando. No son cristianos, hermanos. Ellos no son cristianos. No se crean que todos los judíos son cristianos. Hay judíos cristianos. Y Dios va a levantar su remanente, su pueblo remanente. Pero en este momento, ellos no son cristianos. Ellos están buscando todas las estrategias. Si hubiese estado en este tiempo, Dios les daba las estrategias. Porque eso es lo que hacía Dios con los reyes y con los que eran gobernantes y los líderes. Entonces podemos decir, en este momento, bueno, posiblemente Dios le ayude, pero mire, no sé. Yo podría decir que si fueran cristianos, tuvieran ya la bendición de Dios y estuvieran ganando esa guerra. Porque Dios estaría con ellos. ¿Dios está con ellos ahora? Sí, hermano, Dios está con ellos. Ese pueblo recibe una promesa y Dios está con ellos. Pero muchas estrategias que tienen no son estrategias que vienen de parte de Dios. Estas estrategias que usaban esta gente eran de parte de Dios. Vamos a buscar también Jueces, capítulo 11, 29. Para que usted vea cómo venía el Espíritu sobre toda esa gente. Vamos a buscarlo un momentito. Es que son muchas lecturas, las voy a eliminar 2 o 3 para que. Porque aquí hay otra más. Hay otra más. Ok, ¿quién lo tiene? Ahí está. Ajá. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Y de ahí pasó a Mizpa de Galaad y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Eso era que Dios estaba dirigiendo a Jefté, lo estaba dirigiendo. Dios dirige la iglesia. Nosotros no nos damos cuenta, pero Dios nos dirige. Yo creo que es un punto importante traerlo aquí ahora. El Espíritu Santo, si está sobre nosotros, Dios nos guía. Todos nosotros estamos aquí porque muchos de nosotros decidimos venir para acá, ¿verdad? Pero Dios nos guió, hermano, porque Dios tiene propósito con nosotros. Estamos aquí con un propósito de Dios. ¿Qué Dios está haciendo con cada uno de nosotros? Está cumpliendo su propósito.
¿Qué pasa cuando nosotros somos guiados por nosotros mismos? Bueno, muchas veces podemos ser guiados por nosotros mismos cuando nosotros oyendo la voz de Dios no hacemos caso. Dios nos dice, no hacemos caso, no obedecemos la voz de Dios, pero todo el tiempo Dios está buscando a guiarnos a nosotros y llevarnos por el camino correcto. Eso lo está haciendo Dios en este tiempo. Así hacía Dios y ha hecho siempre en toda la eternidad. Va guiando al pueblo. Nosotros estamos aquí porque Dios nos está guiando. Si nosotros somos personas que oramos y buscamos a nuestro Señor y cuando tomamos decisiones le pedimos a Dios que nos ayude, Dios nos ayude, nos guía. Le aseguro que si Dios no hubiese querido que usted estuviera aquí, no estuviera aquí. Dios no lo iba a permitir, porque los hijos de Dios nos tranca a veces ¿cómo se dice? Las salidas. Dios no permite ciertas cosas. Y entonces nosotros tenemos que decir, bueno, si yo estoy aquí, estoy por la voluntad de Dios, Dios tiene un propósito, que Dios me guíe en el camino, todo lo que Él quiera guiarme. Y entonces es importante que nosotros veamos que el Espíritu Santo está para eso, para guiarnos en nuestra vida. Las decisiones que tomamos, todas las cosas que vamos tomando en la vida, Dios está presente para guiarnos por su Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que doblar rodillas, hermanos, para saber dónde Dios nos quiere llevar y pedirle a Dios que nos guíe. Y Dios va abriendo puertas y Dios cierra puertas. Porque pensé que tenía que ir para allá, y cuando fui, allá me abrieron las puertas. Pues mire, Dios abrió puertas. Yo siempre digo que Dios me abrió puertas en la policía de aquí con algún propósito. Y estoy ahí, y le he predicado a unos cuantos policías también, y también he tenido la oportunidad de ayudar a algunos hispanos. Pero Dios me abrió puertas. Yo llegué a traducir en el tribunal, y allí estaba el jefe de la policía. Y entonces nos pusimos a hablar, le dije que yo había sido policía en Puerto Rico, y me dijo enseguida, oye, pues tú se aplica acá. De hecho, el que me quería... ¿cómo se dice? Que me quería contratar sería, era el jefe de bomberos, el que fue el primero que me habló. Dice, te vas con nosotros. Y entonces ahí el jefe de la policía de aquí, Joey, que estuvo anoche por aquí, él me dice, el jefe de la policía, pero que tú eras policía, pero que si tú no eras bombero. Así, y me convenció, tú no eras bombero, pero tú eras policía. Y aquí nos hace falta un traductor. Y entonces me abrió las puertas de pan en pan. Yo llegué el mismo día, mire hermano. Yo había ido ahí a solicitar para ver si podía ayudar en algo, como hice en el tribunal. Y yo llegué y entonces me llenaron un papel, me cogieron el teléfono, o sea, lo tiraron por allí. Y pasó mucho tiempo hasta que ese día, cuando pasó eso, me dijo el jefe de la policía, ve y solicita que nosotros vamos a trabajar con eso. Entonces vine y llegué, hermanos, llené los documentos, me cogieron el nombre y ese mismo día llamaron a Interpol, buscaron toda la información, esperé como 1 hora y media y a las 2 horas yo tenía el informe en la mano. El mismo día tenía el informe en la mano. Y desde ese día estoy trabajando con ellos, llevo como 4 años, 5, no sé, algo así, 5 años creo que llevo. Y Dios me ha permitido conocer aquí en este grupo y en este grupo aquí y la iglesia, y saben que soy un policía pastor. Había un policía pastor antes que era Moreno, que murió. Él era policía y era pastor también, era similar al caso mío. Y él era policía aquí muchos años y murió en el tiempo del COVID, murió precisamente, trabajaba en una escuela también. Y era pastor, y así entonces le dijeron, ¿tú puedes ser pastor y policía? Y yo dije, sí, voy a ser pastor y policía. Y gloria a Dios, Dios me abrió las puertas. Amén. Dios me fue abriendo las puertas, hermanos, puertas abiertas. Ahora, ¿Dios cierra las puertas también? Sí, Dios cierra puertas. Hay cosas que Dios no permite que pasen. Y si usted sigue empeñado en hacerlo, va a pasar un gran problema, porque Dios no quiere que usted lo haga. Ahora, como yo sé que Dios no quiere algo, hermano, sencillo. La Biblia dice que Dios guiaba a esta gente, ¿verdad? Y yo lo iba guiando. Si yo voy sintiendo la guianza de Dios, yo voy siguiendo lo que Dios me está poniendo al frente, donde Dios me está guiando. Y a la medida que va pasando el tiempo, voy viendo y conociendo más qué es lo que Dios quiere que yo haga. Si Dios me dice moverse, tiene que ser Dios, hermanos. Tiene que ser Dios guiándome para moverme. Dios guiándome para guiarme a donde quiere guiarme. Este caso de estos jueces, todos ellos, dice la Biblia así, esa es la manera en que la Biblia lo expresa. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón.
El Espíritu de Jehová vino sobre tal. El Espíritu, entonces quiere decir que el Espíritu de Dios es el que guía a toda verdad y toda justicia y nos guía en la vida. Así que vamos a ver otro punto importante. Después de ese, vamos a seguir. Ok, aquí. Ok, el Espíritu es dado a los siervos del Señor. No sé si es el mismo. Vamos a Isaías 42:1. Vamos a ver quién lo tiene. El Espíritu es dado a los siervos del Señor. Ahora, fíjese la importancia de que el Espíritu Santo esté en un siervo de Dios, como pastor, como líder. Imagínense un pastor sin el Espíritu Santo. Hay un montón. Hay un montón. Bueno, ahí tenemos un cachuluna. ¿Usted cree que ese señor tiene el Espíritu Santo? Ya tiene. No sé. ¿Leo? Sí, por favor, sí, ¿lo tienes? He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, he aquí mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ese es el... ¿Cuál es el que te dije? 42:1. Espérate, que estoy aquí perdido. Aquí, a ver. Ajá. Aquí cuando dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces dice, he puesto, dése cuenta que dice sobre él, mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Por supuesto, aquí está hablando de un hombre, pero esto era prácticamente un verso mesiánico. Estaba hablando del Mesías también, el cual era el ungido de Jehová. Pero aquí está hablando de un hombre, aquí está hablando precisamente de Isaías. Está hablando de la intención de Dios de que él fuera usado por él y que iba a usarlo como siervo. Isaías fue un gran profeta de Dios y un siervo de Dios y Dios lo usó de forma muy especial. Así que vamos a ver Isaías 6:1, a ver cómo es que se da ese proceso de ese llamado y de ese sellar con el Espíritu Santo. 61:1, sí, ese que está ahí. Este también es un verso mesiánico. ¿Qué quiere decir que es un verso mesiánico? Que aplicaba a Isaías el profeta, pero aplicaba también al Mesías. Así se entiende en la Biblia lo que es un verso mesiánico. Se refiere a inmediato, pero también se refería a Isaías y se refería a Cristo, ¿verdad? Isaías 61, el verso ¿qué? 1. ¿Quién lo tiene? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ahora, esto es un verso mesiánico. ¿Por qué es un verso mesiánico? Porque realmente es lo que está hablando ahí del Mesías, de todo lo que hace. El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí. ¿Quién fue el que leyó este verso en el Nuevo Testamento en una sinagoga? Jesucristo. Jesucristo, hermano. Jesucristo leyó ese verso. Y este verso es un verso mesiánico porque está refiriéndose precisamente al Mesías que venía. Ahora, fíjense que todo lo que está presentando aquí dice para vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. No estaba refiriéndose específicamente que Isaías iba a hacer eso. Como era un verso mesiánico, estaba haciendo profecía de Isaías, hablando precisamente del Mesías. Isaías, Dios lo ungió con su espíritu como líder. Dios usó a Isaías y también Isaías recibe este mensaje de parte de Dios cuando dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Él también recibió el Espíritu de Dios sobre él. Acuérdese que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo habitaba en estos hombres, Isaías, Jeremías y todos estos profetas,
pero no los sellaba. El sello del Espíritu Santo vino en el Nuevo Testamento y como una promesa del profeta Joel. O sea, en ese momento estaba siendo él ungido por Dios y estaba el Espíritu sobre él, pero él, hermanos míos, no estaba sellado. Era un hombre de Dios. Definitivamente el Espíritu de Dios lo estaba guiando para hacer lo que Dios le había mandado, pero realmente en ese sentido de lo que él recibió de parte de Dios, él estaba hablando y escribió un verso que es mesiánico, se refería a Jesucristo. Así que los siervos de Dios reciben precisamente, reciben de parte de Dios, espera un momento, reciben de parte de Dios para ser usados. Ahora vamos a buscar, ahora un momentito, vamos a presentar aquí otra vez el estudio. Vamos a buscar un momentito, porque el Espíritu Santo levantó los siervos, era dado a los siervos, pero Jesucristo, vamos a ver aquí un momento para que busquemos el pasaje. En el caso de los pasajes y del tema que estamos trayendo, vamos a ver, Jesucristo es dotado con el Espíritu Santo. Mateo capítulo 2, versos 16 y el 17. Vamos a ver ese pasaje. Es interesante porque a nosotros los que estamos estudiando Cristología en el seminario, ¿se acuerdan, verdad? Dijimos que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. ¿Ok? Es un punto importante porque estuvimos viendo las herejías que hay sobre el tema de Jesucristo. Aquí dice que el Espíritu Santo, en el estudio, ¿verdad? Nos dice que Jesucristo es dotado con el Espíritu Santo. Es dotado con el Espíritu Santo. Ahora, importante, quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo al Cristo encarnado, a la humanidad de Cristo, lo dirigió. ¿Ok? Usted dirá, pero si él era Dios. Sí, pero él se negó a sí mismo y se puso en condición de hombre. ¿Ok? Acuérdense de eso. Así que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Ahora, la personalidad de Cristo no era una personalidad y otra personalidad. Él era una sola personalidad. Eso lo estudiamos, qué bueno que lo estudiamos, ¿verdad? En el seminario, los que están estudiando ahí. Es una sola personalidad, porque las herejías decían que Cristo tenía dos personalidades. Eso es un sendo disparate. Cristo tenía una sola personalidad. Era Jesucristo. Y él era hombre y era también Dios. Ahora, como hombre, él recibió, ¿verdad? Y fue dotado del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo y lo dotó. ¿Y qué quiere decir dotado? Lo capacitó. Vamos a buscar el verso. ¿Quién lo tiene por ahí, hermanos? El verso de Mateo, capítulo, ¿cuál es? 2. Aquí se me pierde. ¿Cuál es 16? ¿Es el capítulo 2? No, hermano. Es el capítulo 3, hermano. No es el 2, ¿sabes? Eso es un error ahí. Es el 3. Búsqueme el capítulo 3 de Mateo. El verso 16 y el verso 17. Vamos a ver, ¿quién lo tiene? Mira. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok, ese es el 16 y 17. Quiere decir que el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo hombre. Ok, Jesucristo hombre. Ahora, es interesante cuando profundizamos en eso. Él dejó de ser Dios, por eso recibió el Espíritu Santo. No, él sigue siendo Dios. Pero él se negó, hermano. Acuérdense de esa palabra que utiliza la Biblia. La Biblia dice que Cristo se negó a sí mismo y se puso en condición de hombre. Él nació como todos nosotros nacemos, vivió toda la misma experiencia de nosotros. Pero entonces Jesucristo, en ese momento en que fue bautizado, después de que fue bautizado, acuérdense que vino Juan y le dijo, ¿cómo yo te voy a bautizar? Se supone que tú me bautizas a mí. ¿Y qué dijo? ¿Qué le contestó Jesucristo? ¿Se acuerdan?
Es necesario que cumpliera la ley. Que se cumpliera la justicia, que se cumpliera lo que tenía que cumplirse como él, como parte de ser judío y como parte del plan de Dios y como parte de que había un profeta bautizando. Él no cometió ningún pecado, él no necesitaba bautizarse por ningún pecado, pero él quería cumplir con todo lo que se requería en aquel tiempo para ser parte, ¿verdad?, precisamente de ese nuevo movimiento de salvación a través de él. Y él dice que es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario que se haga así porque él estaba en un cuerpo humano. Si nosotros hubiésemos estado en aquel tiempo, veíamos a un hombre con unas capacidades, con una sabiduría tremenda, pero era un hombre, hermanos. ¿Ok? Él tenía que ir al baño, igual que todos nosotros. Y lo digo con reverencia. Tenía que comer también. Tenía que bañarse porque si no apestaba, hermano. Tenía que tirarse arriba y darse un bañito. También sudaba. Dice la Biblia que se cansaba. Él se cansaba también como nos cansamos nosotros. Él estaba completamente en una parte humana. Entonces, él recibió el Espíritu Santo, dice ahí, lo recibió, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Espíritu Santo con él? Dice la Biblia que cuando vino el Espíritu sobre él, ¿verdad?, con forma de paloma, pero después dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se acuerda de esa parte? Aquí en el capítulo 3, en el capítulo 4, dice que lo llevó el Espíritu Santo al desierto. Quiere decir que el Espíritu Santo lo guió para el desierto. Y él fue para el desierto y dice la Biblia que fue tentado por el diablo. El Espíritu Santo lo guió, era un humano y el Espíritu Santo estaba sobre él y lo guió hacia el desierto. No cometió ni un solo pecado. Vamos a buscar, ¿cuál es que tengo ahí? Marcos capítulo 1, verso 10. Es prácticamente el mismo verso. Pastor, Ajá. pregunta. Estoy algo confundida. ¿Esto se refiere a los dones espirituales o es al don del Espíritu Santo? Al don del Espíritu Santo. Al don del Espíritu Santo. El estudio te dice. Sí. Sí, no estamos hablando de los dones espirituales per se, estamos hablando del don del Espíritu Santo en cada persona. El estudio lo que quiere hacer, de hecho es un estudio corto, lo que quiere hacer es que el don del Espíritu Santo viene, el don del Espíritu Santo, exacto, por eso cuando dice... Estoy un poco confundida. Sí, exacto, sí, por el tema. Como sería la función del Espíritu Sí, Santo. exacto. El tema que se escogió es los dones y la... Espérense un momento, voy a buscarlo aquí. Los dones espirituales y la responsabilidad de nosotros con ese don espiritual del Espíritu Santo que viene sobre nosotros. Es el don del Espíritu Santo, porque los Exacto. dones del Espíritu Santo, Sí, son los dones espirituales son el de ciencia, Exacto. el de lenguas, pero este se refiere al don del El Espíritu Espíritu Santo Santo. que ha estado sobre cada personaje que vamos Cada a tratar. personaje, incluyendo a Jesucristo. Entonces es el don del exacto, Espíritu Santo. los dones espirituales, la responsabilidad. El escritor del estudio establece en este estudio que el don del Espíritu Santo, porque debería decir el don del Espíritu Santo, pero cuando decimos los dones espirituales Son diferentes. Los dones espirituales son los dones que la diferencia de los dones, el don de sabiduría, el don de... esos son dones Por espirituales. Eso estaba yo pensando. Exacto, sí. Pero sí, el tema confunde porque dice los dones espirituales y entonces confunde en cuestión de que es el don del Espíritu Santo. Es lo que capacita al Espíritu Santo. Por supuesto, tiene que haber dones espirituales cuando viene el Espíritu Santo sobre ti. Lo que dice es que el don del Espíritu Santo te da dones espirituales. Ahora, el estudio no va a tratar específicamente de los dones espirituales. El estudio va a tratar de cómo el Espíritu Santo va sellando y separando a los líderes y a las personas para ser usados. Ese es el don del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo tiene? Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Sí. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Exacto. Tengo complacencia en mi Hijo, dice Dios, ¿verdad?
Vamos a ver otro punto de este estudio. Déjame seguir aquí. No, este no lo vamos a ver, quiero seguir porque es que son muchos, eso prácticamente todos esos versos tratan del mismo tema, lo estoy chequeando y Vamos a ver otro punto porque este estudio es cortitito. Ejemplos de dones de Dios o cargos asignados en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Los apóstoles son dotados con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Hechos 1:8. Y aquí lo que dice es cómo el Nuevo Testamento nos habla de cuando el don del Espíritu Santo llegó sobre ellos, ¿verdad? Vamos a buscar ahí, entonces. ¿Leo? Sí, por favor. Pero recibiereis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es importante. Recibiréis poder. Recibiréis, exacto. Pero recibiréis poder. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Cuando viene el don del Espíritu Santo a ellos. Entonces los capacita. Por supuesto, fíjense que el tema de dones espirituales es que los dones espirituales vienen cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, cuando viene el don del Espíritu Santo. Por supuesto, tenemos que aclarar que muchas iglesias y muchos hermanos dicen que el don del Espíritu Santo le llaman el bautismo del Espíritu Santo. En la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo nosotros recibimos el Espíritu Santo? Cuando aceptamos a Cristo. Ahora, los dones espirituales, ¿qué ocurre? ¿Que recibimos los dones espirituales cuando aceptamos a Cristo? Sí, hermano, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y los dones están ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no, por ejemplo, por qué yo no profetizo si tengo el don del Espíritu Santo cuando me convertí? Porque a la medida en que tú vas desarrollándote como cristiano, los dones comienzan a florecer, comienzan a surgir. A la medida que tú te metes con Dios, comienzan a surgir los dones. Tú no te das cuenta que tienes un don hasta que comienzas a ser usado por Dios y comienzas a aprender y comienzas a leer la Biblia, comienzas a coger clases y vas aprendiendo. Y entonces esos dones, ¿verdad?, espirituales comienzan a manifestarse en la vida. O sea, yo no sabía que yo era predicador y que Dios me dio el don de predicar, el don de ciencia, por ejemplo. Yo no sabía eso. Pero a la medida que me metí con Dios, oré al Señor, empecé a orar, a leer la Biblia, a congregarme, a aprender y me voy capacitando, ese don comienza a fluir. Hasta el día que prediqué por primera vez en mi vida, y no fue que me llamaron a predicar, fue todo lo contrario. Yo no fui para predicar, hermano, yo fui para una obra de teatro prácticamente. Y me pusieron a hacer la función de pastor. Y ahí fue que, como les dije, les conté, ¿se acuerdan? Que les conté que vinieron y los hermanos no querían que yo terminara. Estaba haciendo la obra y yo estaba haciendo de pastor, ¿verdad? Entonces yo empecé a predicar de la tierra indígena. Y entonces estaba todo el mundo tan pendiente a lo que yo estaba hablando. Yo empecé a hablar porque yo leí el pasaje y dije, voy a hablar como pastor. Y como hablan los pastores, pues voy a hablar yo como pastor. Estaba haciendo el papel de pastor. Y entonces dije, oye, voy a hablar de esto porque este pasaje dice esto. Y empecé a hablar, escudriñé un poquito y empecé a hablar de eso. Todo el mundo pendiente, Y de momento se supone que viniera una virgen y me interrumpiera. Que como que ella se quedó y estaba llorando. Y cuando sale esa hermana gritando, ¡ah! Llorando, todo el mundo, Dios, ¿qué pasa? Y entonces le dijeron al pastor, debieron dejar al hermano Ángel que siguiera hablando. Prefirieron que yo siguiera hablando. Y ahí fue que el pastor dijo, oye, tú debes predicar. Y yo, ¿qué iba a saber yo de qué iba a predicar? En mi vida, hermanos, yo nunca pensé. Yo estaba trabajando en aquel tiempo, yo era supervisor, estaba muy bien. Iba a la iglesia como iban todos los demás. Pero me pidieron que aprendí un poquito y me gustaba escudriñar. Y me pidieron que diera clase primero a los niños. Yo le di clase a los niños. Así que ustedes lo pongan. Ahí, yo empecé dando clase a los niños. Después que daba clase a los niños, empecé a dar clase a adolescentes.
Ahí se me formaban unos revoluciones en los salones, hermano, increíble, yo no era maestro. Y después empecé a dar clases a los jóvenes y ahí fue que el que era el maestro de adultos, de los caballeros, tuvo un problema con el pastor. Siempre hay muchos bochinches en la iglesia, hermano. Y entonces me pidieron a mí que diera clase a los caballeros y ahí empecé a llevar clase a los caballeros. Y de ahí fue prácticamente que yo comencé a tener más contacto con la iglesia y me di cuenta que tenía los dones de enseñar, el don de predicar. Y ahí fue que yo empecé a descubrir mis dones espirituales. Y definitivamente surge la oportunidad de una obra que está comenzando y ahí comencé yo a dar los pininos. Me acuerdo del primer mensaje que prediqué. Hermano, duró 15 minutos. El primer mensaje. 15 minutos. Yo no sabía ni cómo hacer bosquejo y nada de eso. Y entonces decidí comenzar en el seminario. Y me acuerdo que estando en el seminario, ahí entonces comenzó a florecer más la iglesia que yo estaba pastoreando, que me pusieron a pastorear. El movimiento bautista de Puerto Rico. Y ahí empecé yo a estudiar en el seminario bautista. Terminé mis estudios y seguí estudiando hasta que fui profesor del seminario y después seguí dando clases. Y todo eso viene por dones espirituales. ¿Quién tiene Hechos 1:8? ¿Quién lo tiene? Lo acaba de leer. ¿Quién lo leyó? Ese leía. Elizabeth. Ah, sí, estoy bien, hermano, estoy perdido. No sé qué, tu lejos estoy. Entonces quiere decir que vamos a los dones espirituales, también los dones espirituales dados a la iglesia. Efesios 4:11, vamos a ver. Busque Efesios 4:11. ¿Qué dice? Vamos a ver. Es que yo voy a darles a ustedes, no va a poder ser hoy, va a tener que ser el próximo miércoles. Cerrando ese estudio, voy a enseñarles a ustedes los dones, quiero hablar de los dones espirituales. Sí, ahí sí, porque lo voy a incluir. Este estudio lo voy a incluir porque ya que estamos dando el don espiritual, vamos a hablar de los dones espirituales. Y entonces vamos a hacer en la pizarra una especie de macheo. Yo no sé cómo decirle macheo. Vamos a... Macheo, ¿sería la palabra correcta? Machar, como un don espiritual. Comparación. Podría ser comparación, sí, ¿sabes? Más relacional. Sí, relacional, exacto, sería la palabra. Que es que si yo tengo, ¿sabes? Por ejemplo, el maestro, ¿qué es lo que hace el don de maestro? Y entonces, ¿ah? Enseña. Pues entonces, ¿cómo eso yo lo puedo ver para ver cuál es mi don? Porque así usted dice, oye, pues a mí me gusta hacer esto. Por ejemplo, yo soy el don de ayudar, por ejemplo. ¿Cómo es que ese don, qué don es ese? El don de servicio, vamos, ese es el don. ¿Qué tal la Biblia? El don de servicio. ¿Cuál es el don de servicio? Servir. Ah, servir. Entonces, es obvio, ¿verdad? Porque la palabra servicio. Pero eso es como yo me identifico. O sea, me gusta servir, me gusta ayudar, me gusta, ¿entiendes? El don de misericordia. Don de misericordia. Vamos a explicar esos dones para que usted vea qué es el don de misericordia, ¿okay? Y cuántos dones yo puedo tener. Una persona puede tener más de 2 dones, 3 dones espirituales. Y yo le vamos a explicar de esa manera para que usted entienda que es el Espíritu Santo que da esos dones. ¿Alguien puede leer el próximo que es? Le dije, 1 de Corintios. 4:11 no lo leí, ¿verdad? 4:11, espérate. Es que hoy yo estoy como truleco, hermano. ¿Sabes qué es truleco? Nosotros decimos Porque es que trabajé, mire, yo trabajé anoche 14 horas. ¿Vos tengo hambre? Sí, eso es. David dije que estoy así. Vamos a ver, ¿quién lo tiene? Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese, Efesios nos dice a nosotros que los dones están espirituales. Yo quiero poner ese pasaje para que en ese vamos a terminar hoy, ¿verdad? Pero constituyó sí a unos. Esa palabra es importante entenderla. Vamos a ponerla aquí en la pizarra.
para cerrar con esta parte del estudio y ir preparando precisamente lo demás. Él mismo, está hablando de Jesucristo, él mismo constituyó a unos, o sea, que el Espíritu Santo, Cristo a través del Espíritu Santo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Los pastores, ¿verdad? Y dice pastores y maestros, lo que quiere decir que los pastores son maestros. Si un pastor no es maestro, tiene un problema. Hay buenos pastores que son buenos maestros, pero no son predicadores. Son muy buenos maestros, te dan una clase tremenda. Yo conocí un pastor en Puerto Rico que era un pastor, era maestro en el seminario, era nuestro maestro en el seminario y daba una tremenda clase, pero tú lo ponías a predicar y no tenía. Era un buen maestro, pero no era predicador. Pero cuando la Biblia dice pastores y maestros, quiere decir que hay pastores y hay maestros. Ahora, un pastor debe ser un maestro. Debe tener la capacidad de enseñar. Y hay personas que pueden predicar bonito y no son pastores. Sí, hay personas que predican muy bien y tienen un orden para predicar y tú te gusta escucharlos, pero no son pastores, sencillamente son buenos predicadores, saben dar un mensaje. El pastorado es un llamado, por eso un pastor no solamente predica, es que la gente le identifica a los pastores como predicadores. Eso es un don que tiene para predicar, pero el pastorado es algo muy diferente. Eso es un llamado para otra cosa, no es para solamente predicar. El pastor tiene que aconsejar, el pastor tiene que hacer un montón de cosas, y cuidar las ovejas, y tiene que buscar la visión, y tiene que buscar el Espíritu Santo, tiene que buscar en oración la dirección. El pastor tiene muchas funciones, no solamente de predicar. Pero fíjense, un punto importante, por supuesto, no vamos a entrar en el apostolado porque hemos dicho que en este tiempo no hay apóstoles. Pero ¿cuál era el trabajo de los apóstoles? En este caso eran testigos de Jesucristo, en el caso de los apóstoles del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, todos esos apóstoles eran precisamente los que estuvieron con Jesús y eran testigos de Jesucristo. Después vinieron el apóstol Pablo, el sucesor, ¿verdad?, de Judas, que se ahorcó. Pero hoy en día, hermanos, mucha gente se constituye apóstoles. Esta función de apóstoles podríamos decir que son misioneros, como plantadores de iglesias. O plantadores de iglesias. Queda grande eso de apóstoles, sí, hermanos, porque el apóstol estaba dispuesto, si era necesario, a morir, ser un mártir. Pero ahora le aseguro que si le ponen el cuchillo a esos que dicen que son pastores, apóstoles no saben, hermano. Y hay apóstoles, ahora hay apóstoles. Hay muchos que que son apóstoles. Se autollaman apóstoles, sí. ¿Acaso fueron testigos cuando Cristo anduvo predicando? No, exacto. Los apóstoles, el problema el tema de los apóstoles hoy en día, porque es que este llamado de apóstoles ha sido viciado, se ha convertido en un vicio de personas que quieren estar por encima de los demás. Y esa es la única función que llevan muchos apóstoles de ahora. Ellos son los que reciben la revelación, y eso es contrario a lo mismo. Es que son el apóstol Judas. El que fue y robó, aceptó dinero. Yo he oído muchos y conozco algunos que se hacen nombrar apóstoles, hermano. Pero yo digo una cosa, si los ponen como le dije ahorita, les aseguro yo que salen corriendo. Por eso son como Judas, porque fueron tras el dinero. De hecho, en la carta de Apocalipsis, la carta de Apocalipsis dice claramente que a unos que se llaman apóstoles, precisamente dice. Y eso es los apóstoles de hoy en día, el montón de bandidos que hay, hermanos, sacándole dinero a la iglesia y diciendo que son apóstoles porque se ponen por encima de los demás. Pues están superiores, ellos sí reciben la revelación. Son unos orgullosos. Exacto, pero lo que quiere decir, terminando con el estudio, es que realmente Dios llama por medio de dones espirituales y levanta apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, y podríamos decir misioneros que plantan iglesias. Vamos a terminar, vamos a orar, hermanos, ya la semana que viene seguimos. Y sí, le vamos a añadir a este estudio, le vamos a añadir la parte de los dones espirituales.
Amén. Gracias, Señor Jesús, por un día más que nos permites tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque permitiste que estemos aprendiendo cada día, Señor, más de tu palabra. Bendícenos, Padre bendito. Llévanos bien a nuestros hogares, Señor. Y gracias por todo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ofrendar, saca el plato califacio. Está listo ya, para ofrecer un par de días.